Bueno, vamos a intentar deducir la fórmula de Herón que permite calcular el área de un triángulo cualquiera, como este, por ejemplo, el triángulo de lados ABC, a partir de la longitud de sus lados. Lo primero que vamos a plantear es que la fórmula conocida de área de un triángulo es base por altura sobre 2. A esta fórmula le vamos a llamar fórmula número 1. Y a partir de esa fórmula vamos a calcular. Si trazáramos la altura que corresponde, ahí voy a trazar la altura que corresponde al lado C, ¿sí? Esta altura, nos quedaría que el cateto, el triángulo original ABC queda dividido en dos triángulos rectángulos. Considerando estos dos triángulos rectángulos, nosotros podemos llamarle, a ver, voy a usar otro color, le llamamos X a el segmento que queda determinado desde el vértice, este sería el vértice B, hasta el pie de la altura, hasta este punto, y el otro segmento que queda determinado desde ese mismo punto hasta el vértice A, en este caso se llamaría X, se llamaría C, que es la longitud del lado, menos X. Entonces, aplicando el teorema de Pitágoras, en el primer triángulo, en este triángulo, el triángulo de vértices C, B y el pie de la altura, la hipotenusa es el lado A. Entonces, ese lado al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado, es decir, a h cuadrado más x cuadrado. Y en este otro triángulo vamos a hacer lo mismo, que sería el lado b al cuadrado va a quedar igual a h cuadrado más c menos x al cuadrado. A ver si ahora podemos ver eso. En este caso quedaría despejando la h de la primera igualdad que planteamos, que es la que corresponde al lado A, nos quedaría h cuadrado igual a cuadrado menos x cuadrado, esa es la primera, por el teorema de Pitágoras, y en la segunda, b cuadrado, que es este lado, el lado b, es igual, como lo había anticipado, a h cuadrado más c menos x al cuadrado. Y eso también por el teorema de Pitágoras. Fíjense que en esas dos lo único que hicimos fue, en un triángulo de vértices ABC, de lados ABC, marcamos, señalamos la altura, trazamos la altura correspondiente al lado C, designamos como X y como C menos X los catetos de los dos triángulos rectángulos de cada uno de ellos, aplicamos el teorema de Pitágoras y despejamos la H, ¿sí? O sea que hicimos lo mismo en estos dos triángulos. Bien, a partir de eso podemos igualar la ecuación amarilla, digamos, la número 2 con la número 3, porque en las dos aparece h cuadrado, entonces nos quedaría que a cuadrado menos x cuadrado es igual a b cuadrado menos c menos x al cuadrado, que es nada más que igualar las h cuadrados. Bien, después de eso lo que podríamos hacer sería desarrollar el cuadrado del binomio. ¿Sí? Ahora yo voy a borrar las anotaciones para poder avanzar. Desarrollamos el cuadrado del binomio que aparece acá, c menos x al cuadrado, y nos quedaría dentro del paréntesis el primero al cuadrado, es decir, c cuadrado, menos el doble del primero por el segundo, menos 2 por c por x, más el segundo al cuadrado, es decir, más x cuadrado. Bueno, a partir de ahí podemos aplicar, sacar el paréntesis, ¿no? Aplicamos la propiedad distributiva, entonces este signo menos afecta a los signos que tenemos acá dentro de este paréntesis y nos va a quedar c cuadrado nos queda negativo, 2 por c por x nos queda positivo y x cuadrado queda negativo. Bien, a partir de ahí lo que podemos hacer es, fíjense que x cuadrado aparece en ambos miembros, esta x cuadrado negativa y esta también, así que se pueden cancelar, y despejamos esta x. Para despejar esta x simplemente hacemos un pasaje de términos, estos dos términos con a cuadrado quedaría a cuadrado menos b cuadrado más c cuadrado, y 2 por c dividiendo a esa suma y resta. Entonces nos queda lo que está ahí marcado en verde, que es x, esta es la que despejamos, porque las x cuadrados se cancelaron. Bien,
Bueno, a partir de eso, de esa igualdad que quedó ahí en verde, la llamamos número 4, podemos plantear ahora también que h cuadrado, es decir, la altura al cuadrado, que es lo que teníamos acá, en esta primera, en la que está amarilla, nos quedó que la altura al cuadrado es igual a cuadrado menos x cuadrado. Entonces, como nosotros ahora tenemos por la fórmula número 4 que x es igual a este cociente, podemos despejar esta x, podemos reemplazar esta x cuadrado que está en la fórmula número 2, la que está en amarillo, por la igualdad de esta que pinté de verde. Y nos quedaría elevada, todo entre paréntesis, elevada al cuadrado. Ahí lo que hicimos fue una sustitución, sustituimos la x por su expresión en la fórmula 4. Y bueno, después lo que podemos hacer es, esperen que bajo la hoja, como nosotros acá tenemos el cuadrado de un cociente, distribuimos este 2, este exponente para el antecedente y el consecuente de esa razón, y nos queda a menos b cuadrado más c cuadrado al cuadrado, y 2c elevado al cuadrado quedaría 4c cuadrado. Bien, una vez que hacemos eso, lo que podemos hacer es, como esto es una resta de fracciones, lo que hacemos es, el común denominador sería 4c cuadrado, 4c cuadrado, ¿sí? Para amplificar esta fracción, que es a cuadrado, abajo tiene denominador 1, por ac cuadrado nos queda 4a cuadrado c cuadrado, es decir, multiplicar este denominador por a cuadrado, y nos queda este primer término, esta partecita de acá, menos todo el paréntesis al cuadrado, todo sobre ac cuadrado, para que quede un solo denominador. Bien, y lo que hicimos ahí fue simplemente sumar fracciones. Después podemos aplicar raíz cuadrada en ambos miembros, y nos quedaría esta expresión, simplemente aplicando raíz cuadrada en ambos miembros. Nosotros sabemos que la raíz cuadrada de h cuadrado resulta ser el módulo de la altura, ¿sí? Y el módulo de la altura se puede pensar como más menos lo que tenemos en el segundo miembro. Entonces nos quedaría más menos la raíz cuadrada, que ahora está distribuida, la distribuimos para el antecedente de la razón y el consecuente de la razón. Entonces la raíz cuadrada de 4c cuadrado es 2 por el módulo de c, y la parte de arriba queda toda igual, pero dentro de una raíz. Y a esto lo que podemos hacer es, sabemos que de estas dos opciones, como es una altura, la opción negativa no sirve, no tendría sentido una altura negativa, así que tomamos la positiva. Y nos queda la raíz cuadrada de todo lo que teníamos dentro del paréntesis, exactamente lo mismo, sobre 2 por c, sabiendo que es positivo. Bien, después de hacer esto, a esta fórmula la pinté con verde para que nos quede señalada. Fíjense que nosotros volvemos a la inicial, a la que hemos planteado acá, que la número 1, que es que la altura es igual a la base, perdón, que el área es igual a la base por la altura sobre 2. Volviendo a esa fórmula, podemos reemplazar ahora la altura, que la pinté de verde, en esta fórmula original, ¿no? Que es 1/2 de la base por la altura. Bueno, ahí podemos reemplazar toda esta expresión que tenemos ahora para la altura. Y nos quedaría algo así. La base, en el triángulo que nosotros planteamos para analizar, la llamamos C, ¿no? La que corresponde a la altura que habíamos trazado. La base es el lado C. Así que donde dice base, 1/2 de base, ponemos 1/2 por C, y después reemplazamos simplemente la fórmula que teníamos pintado acá de verde, y nos queda esta expresión. Esta expresión, fíjense que ya quedó 1/2 del lado C por la raíz cuadrada, y acá aparecen simplemente los lados, o sea que ya en esta expresión tendríamos una manera de encontrar el área a partir de la longitud de los lados, ¿sí? Ya en esta, ¿no? Porque en esta fórmula aparece el lado C, el lado A, el lado C, después de vuelta el lado A, B, C, y abajo el lado C. O sea que directamente esta fórmula podría ser considerada una manera de encontrar el área de un triángulo sin conocer la altura, solamente a partir de la longitud de los lados. Pero bueno, vamos a tratar de reorganizar esta expresión para que quede más sencilla. Lo primero que podemos hacer es, perdón, ahí está.
nosotros tenemos acá un medio por C, y acá tenemos dividido 2 por C, o sea que podríamos cancelar esta C, el lado C con el lado C, y multiplicar este 2 con este 2. Por eso nos queda 4 solamente en el denominador, ¿no? O sea, en el consecuente. Y en la parte de arriba queda solamente la raíz de toda esta expresión que teníamos acá. O sea que lo primero que hacemos es cancelar las C y multiplicar el 2 por 2. Entonces nos queda 4. Ahí ya logramos simplificar bastante. Y arriba nos queda la raíz cuadrada de toda esta expresión. Después lo que podríamos hacer sería, ya que tenemos 4a cuadrado por c cuadrado, directamente escribir como el cuadrado de 2a por c. Entonces ahí logramos que nos quede una diferencia de cuadrados, porque todo este paréntesis está elevado al cuadrado, y la primera expresión también la podemos escribir como el cuadrado de 2 por a por c. De 2 a c, ¿no? Entonces tenemos ahí una diferencia de cuadrados. Claramente hay dos expresiones elevadas al cuadrado y restadas. Como cualquier diferencia de cuadrado, eso lo podemos escribir como el producto de los binomios conjugados, es decir, 2 por a por c más lo que está dentro de los paréntesis, ¿no? A cuadrado menos b cuadrado más c cuadrado por 2ac menos el mismo paréntesis. O sea, lo que hicimos fue factorizar, aplicando diferencia de cuadrados, y bueno, el 4 que queda abajo queda como tal. Entonces ahora tenemos 2 por a por c más ese paréntesis y 2 por a por c menos la misma expresión. Un producto de binomios conjugados. Ahí aplicamos entonces diferencia de cuadrados y hicimos la factorización. Bueno, lo que podemos hacer ahora es, observando que en el primer paréntesis tenemos un signo más, directamente podemos sacar ese paréntesis, en el primer corchete, perdón, en este, 2 por a por c más este paréntesis, como adelante de este paréntesis hay un signo más, sacamos el paréntesis sin hacer ningún cambio y nos queda 2ac más a cuadrado menos b cuadrado más c cuadrado, todo eso lo dejamos en el primer corchete, y en el segundo, como delante del paréntesis este tengo un signo menos, cambio los signos. Entonces a cuadrado me queda negativo, b cuadrado me queda positivo y c cuadrado me queda negativo. O sea, lo único que hicimos fue sacar los paréntesis. Y ahora lo que vamos a hacer, bueno, me va a quedar en otra hoja, es, ahí está, lo expreso, a ver si lo puedo mostrar. Lo que hacemos es directamente copiar de vuelta la expresión, y lo que hacemos es a cuadrado más 2ac más c cuadrado es una diferencia, es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces elegimos de todo el primer corchete los términos que formarían un trinomio cuadrado perfecto. Fíjense que es a cuadrado más 2a por c más c cuadrado. O sea, estos que estoy señalando formarían este trinomio cuadrado perfecto, ¿no? El primero cuadrado más el doble del primero por segundo más el segundo cuadrado, y nos quedaría afuera menos b cuadrado. O sea que nos queda acá un trinomio cuadrado perfecto y b cuadrado, restándole b cuadrado. Y en el otro caso, en el otro corchete, lo mismo, porque tenemos el doble de a por c, o sea que fíjense que acá podríamos elegir a cuadrado y c cuadrado, y como están negativos, lo único que hacemos, ponemos b cuadrado primero y le restamos el trinomio cuadrado perfecto, de esta manera, ¿ven? B cuadrado menos el trinomio cuadrado perfecto, que haría cambiar los signos que están acá. Entonces lo que hacemos es hacer aparecer dos trinomios cuadrados perfectos. ¿Por qué? Porque de los 4 términos que tenemos en el corchete, 3 de ellos forman un trinomio cuadrado perfecto, y en el otro corchete pasa lo mismo. Por lo tanto nos vuelve a quedar una diferencia, pero entre un trinomio cuadrado perfecto y un término al cuadrado, que resulta ser el mismo. Entonces ahí aplicamos el cuadrado de un binomio y lo podemos expresar de esta manera. El primero, este, a cuadrado más 2a por c más c cuadrado, se puede expresar como a más c al cuadrado, menos b cuadrado. Y el segundo lo mismo, ¿sí? Simplemente puse uno en celeste y el otro en verde, porque están diferentes. En uno está primero, digamos, sumando el término a con c, y en el otro está restando.
es A menos C, ¿sí? Uno quedaría negativo y el otro queda positivo. Pero son expresiones parecidas, ¿no? O sea, tenemos un trinomio, el cuadrado de un binomio menos b cuadrado, y acá tenemos b cuadrado menos el cuadrado de un binomio. Bueno, después lo que podemos hacer es directamente, ya que tenemos otra vez una diferencia de cuadrados, es que factorizar otra vez aplicando diferencia de cuadrados. O sea, acá tenemos a más c al cuadrado menos b cuadrado, bueno, es una diferencia de cuadrados, sería a más c más b por a más c menos b. O sea, todo lo que está en verde lo podemos factorizar como el producto de binomios conjugados otra vez, y todo lo que está en celeste lo mismo, lo factorizamos como el producto de binomios conjugados. Entonces, ahora nos va a quedar la suma de los términos. O sea, en el primer corchete, A más C más B sería A más B más C, la suma de los tres términos. Y en el segundo corchete, donde tenemos A más C menos B, lo que podemos hacer es hacer aparecer la suma esta que está pintada de rosa, los tres términos sumados. En el primero ya está en el primer corchete, A más B más C. Pero en el que quedó en verde acá, tenemos A más C y menos B. Si nosotros sumamos más B, hacemos aparecer A más B más C. Menos B ya lo teníamos, y como sumamos una B, restamos una B. A ver si lo puedo señalar de alguna manera. El término A ya lo tenemos. El término B lo tenemos restado. Nosotros necesitamos tenerlo sumado, por eso lo pinté de amarillo. Pero si lo sumo, después lo resto para no cambiar la expresión. Después el término C sumado lo tenemos, y menos B que aparece acá. Entonces fíjense que nos queda A más B más C, pero después menos B menos B. O sea, dos veces restado B. Una vez porque ya estaba en la expresión, y otra vez porque lo agregamos al sumar B, también agregamos menos B. Bien, eso es para hacer aparecer la suma de los tres términos, A más B más C. De esta manera acá lo hicimos aparecer A más B más C, pero nos queda menos 2B. ¿Sí? Bien, eso mismo lo hacemos en lo que está acá en celeste. Acá tenemos un más adelante de un paréntesis, así que tendremos la A sumada positiva, digamos la B positiva, y la C negativa. Tendremos que agregar una C positiva y después volver a restarla para no alterar la expresión. Entonces nos quedaría algo así: A más B más C menos C menos C. Y en el último nos quedaría lo mismo. Tenemos la A negativa, la C quedaría positiva porque este menos cambia los signos del paréntesis, y la B positiva. Entonces nos quedaría A más B más C, pero la A que está negativa nosotros tuvimos que sumar una A, así que la restamos también. Entonces fíjense que en los corchetes, nos quedan 4 corchetes, y en todos esos aparece la suma de los tres términos, que es el perímetro del triángulo, ¿no? Aparece el perímetro del triángulo acá, acá aparece el perímetro del triángulo y acá también. Solamente que ese perímetro se le resta 2 veces A, 2 veces B, 2 veces C digo, y 2 veces B en cada corchete, ¿no? Y en el primero no se le resta nada. Bueno, y ya estamos casi terminando. Fíjense que nos queda todo esto, lo podemos expresar como, en lugar de poner el 4 fuera de la raíz, incluyendo ese 4 dentro de la raíz, ponemos 16. Así la raíz cuadrada de 16 nos da 4. Por otro lado, ese número 16 se puede expresar como el producto de 2 por 2 por 2 por 2, o sea, 4 factores iguales. Entonces nos quedaría el perímetro del triángulo A más B más C dividido un 2, después otra vez el perímetro menos 2B dividido otro 2. O sea, podemos distribuir estos productos que tenemos en el antecedente de la razón y en el consecuente, un 2 para cada corchete, digamos, ¿no? Nos quedaría algo así, ¿no? Distribuyendo ese 2, nos queda cada corchete sobre 2. Ahora, nosotros sabemos que A más B más C es el perímetro, y ese perímetro dividido 2 sería el semiperímetro, que a eso le podemos llamar S. El semiperímetro, que es el perímetro del triángulo sobre 2. Acá también aparece el perímetro del triángulo sobre 2, acá también aparece el perímetro del triángulo sobre 2, y acá también. Entonces lo que hacemos es eh, pensar, podemos reorganizar de esa manera, y hacemos aparecer
la S de semiperímetro. Entonces fíjense que ahí llegamos a la fórmula que estábamos tratando de deducir. El semiperímetro y después, acá queda el semiperímetro sobre 2, ¿sí? Que sería este primero que está acá. Después, acá quedaría el semiperímetro sobre 2, pero como este 2 también divide a esta expresión, menos 2b, podemos cancelar este 2 por este 2 y quedaría semiperímetro menos b, que es esta parte que está acá. Bien, y lo mismo pasa en los otros términos. Acá tenemos el semiperímetro y acá tenemos el doble de c sobre 2, que también se puede simplificar ese 2, nos quedaría esta expresión, y en la última pasa lo mismo. Acá tenemos el semiperímetro y este 2 se cancela con este 2 y es el semiperímetro menos a. Por supuesto que después siempre se escribe primero, en general, en orden alfabético, ¿no? Semiperímetro menos a, menos b y menos c por el semiperímetro. O sea que es una fórmula muy sencilla para calcular el área de un triángulo conociendo la longitud de sus lados sin conocer ninguna de las alturas.